4 de junio de 1943. Ciudad de Mexía, Texas. Un soldado alemán mira por la ventana del tren, con un lápiz temblando en su mano. Está escribiendo algo que podría meterlo en serios problemas con sus propios oficiales. Acaba de ver algo que contradice 3 años de propaganda nazi. Los americanos deben estar mintiéndonos, escribe. Ninguna nación podría tener tanta abundancia mientras lucha una guerra en 2 frentes. ¿Y qué había visto que lo dejó así? Algo tan simple como luces eléctricas. Luces eléctricas en cada granja, en cada esquina, en cada ventana de las tiendas. Una constelación infinita de electricidad, brillando a través de las llanuras de Texas. A las 10 de la noche. En Alemania, desde 1940, las regulaciones de apagón habían sumergido todo el país en oscuridad total. Incluso antes de la guerra, apenas el 20% de las granjas alemanas tenían electricidad. Pero aquí, en lo que la propaganda nazi describía como una América decadente y colapsada, la electricidad fluía como el agua. Ese día, 1850 veteranos del Afrika Korps de Rommel bajaron de un tren. No de vagones de ganado, no de vagones de carga, sino de cómodos vagones Pullman, con servicio de comedor y camas para dormir. Toda la población de Mexía había salido a verlos llegar. Lo que nadie sabía en ese momento era que este encuentro desencadenaría la transformación psicológica más profunda en la historia moderna de prisioneros de guerra. Una demolición sistemática de la ideología nazi, no a través de propaganda o fuerza, sino a través de algo mucho más poderoso, la simple y abrumadora demostración de la capacidad industrial estadounidense. Las matemáticas de la victoria aliada no se estaban escribiendo en planes de batalla. Se estaban escribiendo en estadísticas de producción, que pronto destrozarían cada suposición que estos soldados tenían sobre sus enemigos, sobre su patria y sobre su causa. Pero para entender esta historia, tenemos que retroceder unas semanas. Al momento exacto donde todo comenzó a cambiar para estos hombres. 13 de mayo de 1943. Túnez, norte de África. El general Jürgen von Arnim, el reemplazo de Rommel, se rinde junto con aproximadamente 250.000 soldados alemanes e italianos. Los combatientes del desierto más experimentados de la Wehrmacht, hombres que habían empujado a los británicos de vuelta hasta Egipto, que se habían ganado el respeto incluso de Montgomery, de repente eran prisioneros. Entre ellos estaba Helmut Friedrich Radka, portador de la Cruz de Hierro de primera clase, veterano de la campaña de Francia, herido 2 veces en el norte de África. Su diario, descubierto décadas después en los archivos nacionales, proporcionaría a los historiadores el relato más detallado del impacto psicológico de la cautividad americana en los soldados alemanes. El viaje de la derrota a la revelación comenzó en el puerto de Orán, Argelia. Mientras Radka y otros 30.000 prisioneros esperaban en campamentos improvisados, por barcos de transporte, la eficiencia estadounidense ya estaba comenzando a romper sus preconcepciones. El ejército de Estados Unidos procesaba miles de prisioneros diariamente, con una precisión organizacional que superaba cualquier cosa que la Wehrmacht había logrado, incluso en el apogeo de su poder. Tarjetas de identidad, fotografías, archivos, exámenes médicos completados y vacunas administradas. Derechos de la Convención de Ginebra, explicados en alemán fluido por oficiales estadounidenses, que habían sido entrenados específicamente para este momento. Pero el primer shock real vino con la comida. Hans Müller, capturado con la 21ª División Panzer, le escribiría a su madre 8 meses después. En el campo de Orán, mientras esperábamos los barcos, los americanos nos alimentaron mejor de lo que habíamos comido en 6 meses de guerra en el desierto. Pan blanco, café real, carne 2 veces al día. Pensamos que era propaganda, que estaban tratando de impresionarnos. No nos dimos cuenta de que esta era su ración militar estándar. La ración estándar del ejército americano superaba lo que los soldados alemanes habían comido durante meses de campaña activa. Los barcos Liberty que los llevarían a través del Atlántico eran en sí mismos monumentos a la capacidad industrial americana. El SS Robert Peary había sido construido en 4 días, 15 horas y 29 minutos en los astilleros Kaiser en Richmond, California. Un hecho que habría sido descartado como propaganda imposible si los alemanes lo hubieran sabido. Estos barcos se producían a un ritmo de 3 por día en el pico de producción. Sí, escuchaste bien, 3 barcos por día. Y no estaban navegando vacíos de regreso. Transportaban carga humana, hasta 30.000 prisioneros por mes durante el verano de 1943. El cruce del Atlántico de 2 semanas en julio de 1943 proporcionó la segunda fase de demolición psicológica.
Kurt Zimmermann, de la 90ª División Ligera, mantuvo un relato detallado que sobrevivió en cartas a su familia. La tripulación del barco, anotó, desechaba más desperdicio de comida cada día del que toda mi compañía había recibido en raciones semanales durante los últimos meses en África. Los marineros americanos tiraban bistecs a medio comer, hogazas enteras de pan, galones de leche que habían estado fuera demasiado tiempo. Zimmermann escribió, hacían esto abiertamente, sin pensar, no para burlarse de nosotros, sino porque para ellos este desperdicio no significaba nada. Su suministro era ilimitado. Los barcos mismos se convirtieron en aulas flotantes sobre el poder americano. Los prisioneros descubrieron que el buque que los transportaba era uno de 2.710 barcos Liberty que se construirían durante la guerra. Cada uno requería 250.000 piezas ensambladas de componentes fabricados en 32 estados. Los motores, les contaron los guardias parlanchines, se construían en 3 fábricas separadas, cada una produciendo cilindros de 900 caballos de fuerza que luego se ensamblaban en puertos que apenas habían existido 2 años antes. El teniente coronel Wilhelm von Steuben, cuya aristocrática familia prusiana había servido en cada guerra alemana desde Federico el Grande, escribiría más tarde en sus memorias: mientras nuestro barco se acercaba a la costa americana, observé la antena de radar girando sobre el puente. Esta tecnología, que creíamos que solo nosotros, y quizás los británicos, poseíamos en cantidades limitadas, era equipo estándar en un buque de carga. Fue entonces cuando sospeché por primera vez que Alemania ya había perdido la guerra. ¿Te imaginas ese momento? Darte cuenta, en medio del océano, de que todo por lo que has luchado ya está perdido. No porque te lo digan, sino porque lo ves con tus propios ojos. 2 de agosto de 1943. La primera vista de América destrozó los últimos restos de la propaganda nazi sobre la debilidad industrial estadounidense. La base de Norfolk se extendía por 4.300 acres. Sus muelles se extendían por kilómetros. Sus grúas cargaban y descargaban docenas de barcos simultáneamente. En un solo día, este puerto manejaba más tonelaje que todo el puerto alemán de Hamburgo gestionaba en una semana. Johann Weber, un trabajador de fábrica del Ruhr antes de su conscripción, contó 47 buques de carga en varias etapas de carga o descarga. Cada grúa, anotó en su diario secreto, levantaba cargas que habrían requerido una docena de hombres y caballos en Alemania. Se movían con energía eléctrica, suavemente, continuamente, sin el humo de carbón que ahogaba nuestras ciudades industriales. Los prisioneros fueron formados en columnas para la marcha hacia los trenes que esperaban. A lo largo de la ruta, pasaron estacionamientos llenos de automóviles civiles. Cientos de ellos, pertenecientes a trabajadores portuarios. En Alemania, la propiedad privada de automóviles seguía siendo un privilegio de los ricos y la élite del partido. El Volkswagen, prometido al pueblo alemán desde 1934, seguía siendo un sueño de propaganda con menos de 1.000 unidades entregadas a civiles. Aquí, los trabajadores ordinarios conducían al trabajo en sus propios autos. Pero nada los preparó para los trenes mismos. No vagones de carga. No los famosos vagones 40 y 8, 40 hombres u 8 caballos, que habían transportado tropas alemanas por toda Europa, sino vagones de pasajeros completos. Autos Pullman con asientos acolchados que se convertían en literas para dormir. Vagones comedor con manteles blancos y cubiertos de plata. Vagones de observación con ventanas panorámicas. El Mutradka escribió: abordamos como turistas, no como prisioneros. Los guardias americanos parecían casi avergonzados por la comodidad. Un sargento se disculpó porque el aire acondicionado no funcionaba correctamente en nuestro vagón. Aire acondicionado. En agosto. Habíamos creído que tal lujo existía solo en el tren personal de Hitler. Si esta historia te está sorprendiendo tanto como a mí cuando la investigué, déjame un like. Y quédate hasta el final porque lo que estos soldados van a descubrir en su viaje por Estados Unidos es todavía más impactante. El viaje en tren de 3 días desde Norfolk hasta los campos de Texas y Oklahoma demostraría ser más destructivo para la ideología nazi que cualquier derrota militar. Mientras los trenes rodaban a través de Virginia, los prisioneros presionaban sus caras contra las ventanas, siendo testigos de una América que no podía existir según todo lo que les habían dicho. Cada pueblo pequeño brillaba con iluminación. Comunidades como Martinsville, Danville y Greensboro, que en Alemania habrían tenido suerte de tener una sola farola eléctrica, mostraban escaparates iluminados, letreros eléctricos, casas con luces encendidas en múltiples habitaciones. Los trenes pasaban fábricas funcionando en turnos nocturnos, sus ventanas brillantes,
estacionamientos llenos incluso a medianoche. Walter Mueller, cuyo padre era un líder de bloque del partido nazi en Hamburgo, escribió en una carta descubierta en 1987, pasamos por docenas de ciudades esa primera noche. Todas tenían más electricidad que todo Hamburgo. Los guardias nos dijeron que esto era normal, que cada pueblo americano tenía electricidad desde los años 20. Lo llamé mentiroso. Él simplemente se encogió de hombros y dijo que ya veríamos. En Roanoke, Virginia, el tren se detuvo para tomar agua y carbón. Los prisioneros observaron cómo los trabajadores ferroviarios americanos realizaban en 30 minutos lo que habría tomado 2 horas en Alemania. Cargadores automáticos de carbón. Bombas de agua eléctricas. Sistemas de lubricación mecanizados. Cada aspecto de la operación demostraba superioridad tecnológica. Más perturbadora aún era la riqueza casual de los trabajadores mismos. Usaban botas de cuero que le habrían costado a un trabajador alemán 2 meses de salario. Bebían Coca-Cola de botellas de vidrio y tiraban los envases vacíos en contenedores sin pensar. Fumaban cigarrillos continuamente, apagándolos a medio terminar. Heinrich Müller, un ingeniero eléctrico de Siemens antes de la guerra, calculó que el patio ferroviario donde se detuvieron usaba más electricidad en una hora que todo su distrito en Berlín usaba en un día. El desperdicio era magnífico, escribió. Dejaban luces encendidas en edificios vacíos. Ventiladores eléctricos funcionaban en habitaciones desocupadas. Era el descuido de quien tiene recursos infinitos. Mientras los trenes cruzaban Tennessee y Kentucky, los prisioneros se encontraron con el poder industrial americano en plena exhibición. A través de las ventanas, observaban fábricas interminables, cada una más grande que cualquier cosa que la mayoría hubiera visto en Alemania. La planta de aluminio Alcoa en Tennessee se extendía por 5 kilómetros a lo largo del río. Sus hornos eléctricos consumían 175.000 kilovatios de energía, más que toda la ciudad de Múnich. Cerca de Louisville, los trenes redujeron la velocidad al pasar el complejo de Rubber-Town, donde las plantas de caucho sintético habían surgido de campos vacíos en solo 18 meses. 4 instalaciones masivas, cada una empleando miles de trabajadores, produciendo 800.000 toneladas de caucho sintético anualmente. Alemania, a pesar de haber inventado el proceso, nunca había logrado más de 120.000 toneladas en su mejor año. Erich Hoffmann, un químico de IG Farben, entendió las implicaciones inmediatamente. En una entrevista de posguerra, recordó: yo conocía esas plantas. Podía ver las columnas de destilación, los crackers catalíticos. Cada instalación era más avanzada que cualquier cosa que hubiéramos construido, y había 4 de ellas solo en esta ubicación. Nos dijeron que había docenas más en todo el país. Los trenes pasaron la planta Willow Run de Ford, afuera de Detroit, visible desde kilómetros de distancia. Esta fábrica sola, construida en solo 9 meses, producía un bombardero B-24 Liberator cada 63 minutos. En el pico de producción, 42.000 trabajadores ensamblaban bombarderos a partir de 1.550.000 piezas fabricadas por 1.500 subcontratistas. La planta consumía 2.5 millones de pies cuadrados de espacio y usaba más electricidad que toda la ciudad alemana de Colonia. Helmut Berli, un piloto de la Luftwaffe derribado sobre Túnez, presionó su cara contra la ventana mientras pasaban. Contó 17 B-24 en varias etapas de finalización visibles desde el tren. Nos habían dicho que los aviones americanos eran inferiores, construidos apresuradamente, que se desmoronarían en combate. Pero yo podía ver la precisión de las líneas de ensamblaje, la calidad de la construcción. Estos no eran aviones inferiores. Simplemente se construían más rápido de lo que podíamos imaginar posible. Mientras más profundamente penetraban los trenes en América, más completa se volvía la destrucción de la mitología nazi. En San Louis, cruzaron el río Mississippi por el puente Eads. Debajo de ellos, barcazas transportaban más grano que toda la cosecha alemana de 1942. Los prisioneros podían ver silos de granos extendiéndose a lo largo de ambas orillas, cada uno conteniendo suficiente trigo para alimentar una ciudad alemana durante meses. Carl Schmitt, hijo de un granjero de Baviera, escribió en su diario: los americanos transportan comida como nosotros transportamos municiones, en cantidades infinitas, sin preocupación por la pérdida. Vi cómo cargaban una sola barcaza con suficiente trigo para alimentar a toda mi aldea durante 5 años. El operador de la grúa estaba comiendo un sándwich con carne más gruesa que nuestra ración semanal. En Kansas City, el tren se detuvo en un enorme corral donde decenas de miles de ganado esperaban el sacrificio.
El olor de las plantas empacadoras de carne llenaba el aire por kilómetros. Los prisioneros alemanes que habían subsistido con 200 gramos de carne por semana en África, cuando tenían suerte, observaban a los trabajadores americanos comiendo sándwiches de carne durante su descanso para almorzar. Paul Fizier escribió: «Comían carne como nosotros comíamos pan. No, eso está mal. Comían carne como deseábamos poder comer pan». El guardia nos compró hamburguesas de un puesto cerca de la estación. Carne, queso, verduras en pan blanco por 15 centavos. Compró 20 de ellas sin pensar, pagó con un solo billete de $1. Esto no era especial. Esta era su comida normal. ¿Puedes imaginarlo? Haber pasado meses en el desierto, luchando, con hambre, creyendo que estás del lado ganador, y descubrir que tus enemigos comen mejor como prisioneros de lo que tú comías como soldado activo. La llegada a los campos mismos proporcionó el siguiente nivel de demolición cognitiva. El campo de prisioneros de guerra Kearney, Texas. Construido en solo 4 meses, albergaba entre 3.000 y 4.800 prisioneros en condiciones que superaban lo que la mayoría había conocido como civiles. Barracas de madera con luces eléctricas, inodoros con descarga, duchas de agua caliente y calefacción a vapor. Cada edificio construido con más madera de la que poseían aldeas alemanas enteras. El hospital del campo asombró al personal médico entre los prisioneros. El doctor Friedrich Bauer, cirujano jefe de la 164ª División Ligera, se encontró en una instalación mejor equipada que la mayoría de los hospitales civiles alemanes. Máquinas de rayos X, equipo quirúrgico, suministros farmacéuticos que habían estado no disponibles en Alemania desde 1941. Todo provisión estándar para prisioneros enemigos. Tenían penicilina, testimoniaría más tarde el Dr. Bauer. Esta droga milagrosa de la que solo habíamos escuchado rumores. La usaban libremente, incluso en prisioneros con infecciones menores. Soldados alemanes estaban muriendo por falta de drogas sulfas básicas, y los americanos nos estaban dando su medicina más avanzada sin dudarlo. La cocina del campo se convirtió en otra aula de prosperidad americana. Los prisioneros asignados a tareas de cocina descubrieron refrigeradores walk-in, mezcladores eléctricos, lavavajillas automáticos y estufas de gas que podían preparar comidas para 5.000 hombres. La ración diaria incluía leche fresca, huevos, carne, verduras y pan blanco. Cantidades que los civiles alemanes no habían visto desde 1939. Otto Krebs, un ex-chef de hotel de Múnich, escribió: «Hoy tiramos más comida de la que mi familia ha visto en 3 años. No comida echada a perder, simplemente exceso. Las regulaciones americanas requieren que preparemos un 10% más de lo necesario para asegurar que cada prisionero reciba raciones completas. El excedente se desecha». Lloré mientras tiraba pan perfectamente bueno a la basura. Para septiembre de 1943, la escasez de mano de obra en la agricultura americana llevó al empleo de prisioneros en campos y fábricas de todo el país. Esta decisión, impulsada por la necesidad, demostraría ser más destructiva para la ideología nazi que cualquier programa de propaganda podría haber logrado. Grupos de prisioneros eran transportados diariamente a sitios de trabajo, viajando a través del corazón de América, sin vendas en los ojos ni rutas restringidas, pudieron ver todo. Los campos interminables de maíz y trigo. Las fábricas funcionando en 3 turnos. Las tiendas llenas de productos. Los estacionamientos llenos de autos. Las casas con refrigeradores y radios. En una desmotadora de algodón afuera de Houston, Herbert Lang observó una sola máquina procesar más algodón en 1 hora de lo que toda su aldea podría haber manejado en un mes usando métodos tradicionales. La desmotadora era alimentada por electricidad de la Autoridad del Río Colorado, parte de un programa de electrificación rural que había llevado energía al 90% de las granjas de Texas para 1943. El granjero que poseía la desmotadora no era nadie especial, registró Lang. No aristocracia, no miembro del partido, solo un granjero. Sin embargo, tenía electricidad, agua corriente, un camión, un auto y un tractor. Sus trabajadores, incluidos los hombres de color, comían almuerzos de cajas que contenían más comida de la que los trabajadores alemanes recibían en una semana. Y esto era normal. Cada granja por la que pasábamos era igual. En Nebraska, los prisioneros trabajaron en campos de remolacha azucarera, presenciando una mecanización agrícola que desafiaba la comprensión. Una sola cosechadora, aprendieron, podía hacer el trabajo de 100 hombres. Los campos se extendían hasta el horizonte, cada uno más grande que condados alemanes enteros. Los granjeros hablaban casualmente de rendimientos que habrían sido fantasía en Alemania,
60 bushels de trigo por acre comparado con los 30 de Alemania en la mejor tierra. Wilhelm Hoffmann, trabajando en una granja cerca de Scottsbluff, escribió: el hijo del granjero, un chico de 16 años, conducía un tractor que valía más de lo que mi padre había ganado en toda su vida. Cuando mencioné esto, el chico se rió y dijo que ni siquiera era un tractor particularmente bueno. Su padre estaba esperando un modelo nuevo de John Deere que sería incluso mejor. Es fascinante, ¿verdad? Como una guerra se puede ganar no solo en el campo de batalla, sino también en las mentes. Y lo que estos soldados estaban experimentando era exactamente eso, una guerra psicológica que ni siquiera sabían que estaban perdiendo. Las revelaciones más devastadoras llegaron a aquellos prisioneros que trabajaron cerca o dentro de fábricas americanas. Aunque las reglas de la Convención de Ginebra prohibían el trabajo directo de producción de guerra, los prisioneros podían trabajar en industrias que liberaban a trabajadores americanos para la producción militar. Esta tecnicidad permitió a miles de prisioneros alemanes presenciar la capacidad industrial americana de primera mano. En una fábrica de sopas Campbell en Nueva Jersey, los prisioneros observaron líneas de producción que procesaban más tomates en un solo día de lo que la mayoría de las fábricas alemanas manejaban en un mes. La instalación operaba con un personal reducido de mujeres y hombres ancianos, ya que la mayoría de los trabajadores jóvenes estaban en el ejército. Sin embargo, la producción superaba los niveles de tiempos de paz. Ernest Wagner, quien había trabajado en una planta de procesamiento de alimentos alemana antes de la guerra, documentó la experiencia. Todo estaba automatizado. Cintas transportadoras eléctricas, máquinas de llenado automático, cocinas de vapor que procesaban cientos de latas simultáneamente. Una mujer anciana monitoreaba controles que gestionaban lo que habría requerido 50 trabajadores en Alemania. Hacía esto mientras escuchaba la radio y tomaba café. Cerca de Detroit, prisioneros que descargaban carbón en una planta de energía obtuvieron vislumbres de la conversión de la industria automotriz a la producción de guerra. El complejo River Rouge, visible al otro lado del agua, empleaba a 100.000 trabajadores produciendo jeeps, motores de aviones y tanques. La planta consumía 1.5 millones de kilovatios de electricidad diariamente, más que toda la ciudad de Hamburgo. Franz Kellner escribió: podíamos ver los estacionamientos. Miles de autos pertenecientes a trabajadores. En Alemania, incluso nuestros oficiales rara vez tenían autos. Aquí, los trabajadores de fábrica conducían al trabajo. El guardia nos dijo que muchos trabajadores tenían 2 autos, uno para el trabajo, uno para la familia. Pensamos que se estaba burlando de nosotros. Para el invierno de 1943, el impacto acumulativo de estas observaciones estaba produciendo lo que los oficiales de inteligencia americanos llamaron síndrome de colapso ideológico entre los prisioneros. La División de Proyectos Especiales, el programa secreto de reeducación dirigido por la Oficina del Mariscal General de Prisioneros, documentó un número creciente de prisioneros solicitando acceso a periódicos americanos, libros y materiales educativos. El mayor Paul Neuland, miembro del equipo de monitoreo, reportó en diciembre de 1943. Los prisioneros ya no discuten cuando se les muestran estadísticas de producción. Han visto demasiado. Los nazis más fanáticos se han quedado callados. Todavía mantienen lealtad a Alemania, pero ya no hablan de victoria. Muchos cuestionan abiertamente lo que les dijeron sobre América. Los periódicos del campo producidos por los prisioneros mismos comenzaron a reflejar esta transformación. Der Ruf, el llamado, publicado en Fort Kearney, Rhode Island, gradualmente cambió de un nacionalismo desafiante a discusiones sobre democracia, sistemas económicos y reconstrucción de posguerra. Hermann Goetz, capturado con la 10ª División Panzer, escribió en una carta que pasó los censores americanos: nos dijeron que América era una nación mestiza, débil, dividida, controlada por judíos, incapaz de destreza militar. Cada día que estoy aquí, veo lo opuesto. Esta es la nación más organizada, unificada y poderosa de la tierra. Nos contaron cuentos de hadas, criminales. El golpe más devastador a la ideología nazi vino de una fuente inesperada: el tratamiento de los prisioneros italianos después de la rendición de Italia en septiembre de 1943. Los prisioneros italianos que aceptaron cooperar fueron formados en unidades de servicio italianas, recibieron mejores cuartos, mayor paga y más libertad. Los prisioneros alemanes observaban a sus antiguos aliados, trabajando junto a los americanos, comiendo en restaurantes americanos, algunos incluso saliendo con mujeres americanas. Friedrich Eschol escribió: los italianos nos traicionaron,
Sin embargo, son tratados mejor de lo que nosotros los tratamos como aliados. Trabajan libremente, ganan dinero, envían paquetes a casa. Los americanos no les muestran odio. Esta democracia que nos enseñaron a despreciar parece más honorable que nuestro propio sistema. La Navidad de 1943 proporcionó el impacto psicológico más profundo. Organizaciones americanas, iglesias y grupos cívicos enviaron 500.000 paquetes navideños a prisioneros alemanes. Enemigos que habían estado tratando de matar soldados americanos meses antes. Cada paquete contenía cigarrillos, dulces, artículos de tocador y juegos. Comunidades locales invitaron a prisioneros a cenas navideñas, aunque las regulaciones impidieron que la mayoría aceptara. En Camp Harney, Texas, el coro de Reintentar M, iglesia metodista local, cantó villancicos en alemán para los prisioneros. Mujeres de Harney enviaron galletas y pasteles caseros. Los Boy Scouts entregaron tarjetas navideñas hechas a mano. Esta bondad hacia enemigos destrozó los últimos restos de la teoría racial nazi. Walter Mueller, cuyo hermano había muerto en el bombardeo de Hamburgo, escribió: «Saben que somos sus enemigos. Muchos tienen hijos y esposos luchando contra nuestros ejércitos. Sin embargo, nos muestran caridad cristiana. No era propaganda, sino genuina bondad. ¿Qué clase de gente trata a los enemigos de esta manera? Solo aquellos absolutamente seguros de la victoria y confiados en su poder». La cena navideña misma desafió toda comprensión. Pavo, jamón, puré de papas, salsa, verduras, pasteles y helado. Cantidades de comida que Alemania no había visto desde antes de la Primera Guerra Mundial. Los prisioneros comieron hasta enfermarse, incapaces de comprender tales recursos siendo dedicados a enemigos. Hans Bauer escribió: «Comimos como unos reyes. Mejor de lo que comen los generales alemanes, mejor que los líderes del partido». Y esto no era especial. Los guardias nos dijeron que esta era una cena navideña americana normal, que cada familia americana estaba comiendo la misma comida. Si pueden alimentar a los prisioneros de esta manera, ¿qué deben comer sus propios soldados? Para principios de 1944, más de 40.000 prisioneros alemanes estaban inscritos en programas educativos. Estudiaban inglés, historia americana, matemáticas y ciencias. La Universidad de Chicago proporcionaba cursos por correspondencia. La Universidad de Stanford enviaba profesores a dar conferencias sobre democracia y economía. La sed de conocimiento era insaciable. Prisioneros a quienes se les había dicho que los americanos eran bárbaros incultos descubrieron bibliotecas con millones de libros, universidades que daban la bienvenida a todas las clases sociales, investigación científica que lideraba el mundo. Leían periódicos americanos libremente, comparando múltiples puntos de vista. Algo imposible en la Alemania nazi. El Dr. Wilhelm von Braun, un físico reclutado del Instituto Kaiser Wilhelm, asistió a conferencias sobre física atómica en Camp Shelby. Más tarde escribió: «Profesores americanos, incluidos refugiados judíos de Alemania, nos enseñaban sin odio. Hablaban de la ciencia como universal, perteneciente a toda la humanidad. Estaban años por delante de la investigación alemana, y compartían conocimiento con enemigos». Esta generosidad de espíritu era incomprensible para mentes formadas por la ideología nazi. Los teatros del campo mostraban películas americanas. No propaganda, sino producciones regulares de Hollywood. Los prisioneros vieron lo que el viento se llevó, observando una representación de la derrota y recuperación americana que resonaba con su propia situación. Vieron las uvas de la ira, asombrados de que los americanos mostraran tal autocrítica a enemigos. Joseph Kramer escribió: «No esconden nada. Muestran sus problemas, sus fracasos, sus conflictos. Sin embargo, esta honestidad los hace más fuertes, no más débiles. En Alemania, tal crítica significaría la muerte. Aquí se considera patriótico». La primavera de 1944 trajo programas expandidos de trabajo de prisioneros, mientras la producción americana alcanzaba su pico. Los prisioneros alemanes trabajaron en conserveras, molinos y plantas de fabricación, presenciando el poderío completo de la capacidad industrial americana. Los números contaban una historia que ninguna propaganda podía contrarrestar. En la fábrica de botes Higgins en Nueva Orleans, los prisioneros descargaban acero que se convertiría en lanchas de desembarco para el día D. Mientras los trabajadores ensamblaban 700 botes por mes, cada uno requiriendo 20.000 piezas. La fábrica empleaba a 20.000 trabajadores, incluidas miles de mujeres que operaban grúas, soldaban cascos y gestionaban líneas de producción.
Kurt Zimmermann escribió: mujeres haciendo trabajo de hombres, personas de color operando maquinaria compleja, adolescentes manejando equipos de perforación. Todo lo que nos dijeron que era imposible en una democracia. Sin embargo, la producción nunca se detuvo. 3 turnos, 24 horas, 7 días a la semana. Producían más botes en un mes de los que nuestra marina entera construyó en un año. En Republic Steel en Ohio, los prisioneros presenciaron la producción de 10.000 toneladas de acero diarias. Los altos hornos funcionaban continuamente, alimentados por trenes interminables de mineral de hierro de Minnesota y carbón de Pensilvania. La escala desafiaba la comprensión alemana. Paul Hartmann escribió: trabajé en Krupp antes de la guerra. Pensé que entendía la producción industrial, pero esto estaba más allá de la imaginación. Desperdiciaban más acero en derrames de lo que nosotros podíamos producir. Los trabajadores se quejaban de las horas extras, mientras producían cantidades que no podíamos lograr, con trabajo esclavo y dobles turnos. El verano de 1944 y su cosecha proporcionaron la demolición final de la propaganda nazi sobre la debilidad americana. Los prisioneros alemanes trabajaron por todo el Medio Oeste, presenciando una producción agrícola que podía alimentar al mundo. En Kansas, observaron cosechas de trigo donde granjas individuales producían más grano que provincias alemanas enteras. Las cosechadoras se movían a través de campos como barcos sobre un océano de oro, cada una cosechando 100 acres por día. Los hilos de granos que llenaban podían contener más trigo del que Alemania importaba en un año entero. Franz Weber, un granjero de Prusia Oriental, escribió: un granjero americano con maquinaria hace el trabajo de 100 granjeros alemanes. Me mostraron fotografías aéreas de los campos de trigo, miles de millas cuadradas de grano. Podrían perder la mitad de su cosecha y aún tener más que toda Europa combinada. En el Valle Central de California, los prisioneros recogieron fruta en huertos que se extendían más allá del horizonte. Observaban cómo fruta perfectamente buena era desechada por imperfecciones menores. Fruta que habría sido un tesoro en Alemania. Cosechas enteras a veces eran aradas bajo tierra para mantener los precios. Un concepto que causó colapso psicológico entre prisioneros de una Alemania devastada por el hambre. Otto Schultz escribió: destruían comida para mantener los precios estables. Montañas de naranjas empujadas con bulldozers a fosas porque tenían demasiadas. Rogamos que nos permitieran enviarlas a Alemania, a nuestras familias. Los guardias fueron comprensivos, pero explicaron que era imposible. El desperdicio era prueba estratégica de recursos ilimitados. 6 de junio de 1944. Cuando las noticias de la invasión de Normandía llegaron a los campos, los prisioneros alemanes experimentaron su colapso ideológico final. La escala de la operación era abrumadora: 6.000 barcos, 11.000 aviones, 150.000 hombres en la primera oleada. Demostraba una capacidad organizacional americana más allá de los sueños más salvajes de la Alemania nazi. Los prisioneros en Camps Shelby vieron noticieros de la invasión en días. Vieron las corrientes interminables de barcos, los puertos artificiales, el sistema de suministro que entregaba 15.000 toneladas diarias a través de playas abiertas. Observaban su patria siendo aplastada por la misma nación que les habían dicho que era demasiado débil para luchar. Friedrich Tauben escribió: supimos entonces que todo estaba perdido. No solo la guerra, sino todo el proyecto nazi. Habíamos desafiado al mayor poder industrial del mundo con cuentos de hadas y mitología racial. Enviamos caballos contra sus camiones, rifles contra sus armas automáticas, coraje contra sus recursos ilimitados. Este es quizás el momento más importante de toda esta historia. Cuando estos soldados se dieron cuenta no solo de que iban a perder la guerra, sino de que habían estado luchando por la causa equivocada desde el principio. A lo largo de su cautiverio, los prisioneros alemanes experimentaron algo que desafió la ideología nazi, más que cualquier riqueza material: la humanidad americana. A pesar de la propaganda que representaba a los americanos como débiles y sentimentales, los prisioneros descubrieron a un pueblo, lo suficientemente seguro en su fuerza, como para mostrar misericordia. Cuando el hijo de Hans Miller murió en el bombardeo de Hamburgo, el comandante del campo americano personalmente entregó el mensaje de la Cruz Roja y ofreció sus condolencias. Cuando la esposa de Paul Fischer escribió que estaba luchando para alimentar a sus hijos, grupos de iglesias americanas enviaron paquetes de comida a ella en Alemania. Civiles enemigos en una nación que Estados Unidos estaba bombardeando activamente. Helmut Otto escribió: separaban al pueblo alemán del régimen nazi. Decían que estaban luchando contra Hitler, no contra los alemanes. Esta distinción, que parecía propaganda,
demostró ser genuina. Nos preparaban para reconstruir Alemania después de la guerra, no para destruirla. El tratamiento médico afectó particularmente a los prisioneros. Doctores alemanes trabajaban junto al personal médico americano, aprendiendo nuevas técnicas, usando equipo avanzado. Los prisioneros recibían operaciones que habrían estado disponibles solo para la élite en Alemania. El tratamiento de salud mental, virtualmente desconocido en la Wehrmacht, era proporcionado a soldados traumatizados. El doctor Friedrich Bauer escribió: trataban intentos de suicidio con consejería, no con castigo. Prisioneros con colapsos mentales recibían terapia, no golpizas. Esta humanidad hacia enemigos revelaba una fortaleza que nunca entendimos, la confianza del verdadero poder. Para marzo de 1945, el programa secreto de reeducación había producido resultados notables. Más de 25.000 prisioneros se habían ofrecido voluntariamente para cursos de democracia. Los periódicos del campo publicaban artículos sobre gobierno constitucional, mercados libres y derechos civiles. Grupos de discusión debatían el futuro de Alemania después de la guerra. El éxito del programa superó todas las expectativas. Prisioneros que habían llegado como nazis fanáticos estaban escribiendo ensayos sobre reconstrucción democrática. Oficiales que habían jurado lealtad a Hitler estaban planeando cómo implementar métodos agrícolas americanos en la Alemania de posguerra. Hermann Göring, sin relación con el mariscal del Reich, admitió en una entrevista de 1975: nos convertimos en misioneros de la democracia. No a través de coerción o propaganda, sino a través de la observación. Lo vimos funcionar. Vimos a gente ordinaria viviendo mejor que la aristocracia alemana. Queríamos eso para Alemania. La transformación fue tan completa que las autoridades americanas se preocuparon de que los prisioneros fueran demasiado entusiastas sobre las formas americanas. Algunos solicitaron quedarse en América después de la guerra. Otros se casaron con mujeres americanas que conocieron a través de programas de correspondencia de prisión. Miles eventualmente inmigrarían a América en los años 50. Abril de 1945 trajo la revelación final. Mientras las fuerzas americanas liberaban campos de concentración en Alemania, las filmaciones fueron mostradas a los prisioneros alemanes. Muchos se negaron a creerlo inicialmente, afirmando que era propaganda. Pero la evidencia era abrumadora. Testimonio de soldados americanos, fotografías, noticieros y, eventualmente, cartas de Alemania confirmando el horror. El impacto psicológico fue devastador. Hombres que habían mantenido cierto orgullo en el honor alemán a pesar de la derrota militar, ahora enfrentaban el colapso moral completo de su nación. Todo por lo que habían luchado no solo estaba derrotado, sino que era malvado. Walter Smith escribió el resumen más elocuente. Pensamos que éramos guerreros por una gran causa. Descubrimos que éramos herramientas de criminales. Creímos que estábamos trayendo civilización a pueblos inferiores. Descubrimos que nosotros éramos los bárbaros. Los americanos, a quienes llamábamos débiles y decadentes, nos mostraron lo que la civilización realmente significa. Cuando la guerra terminó en mayo de 1945, los prisioneros alemanes enfrentaron la repatriación con emociones mezcladas. Habían presenciado una América que contradecía todo lo que habían creído. Habían comido mejor como prisioneros que como soldados. Habían sido tratados con más dignidad por enemigos que por su propio gobierno. Los últimos meses de cautiverio se dedicaron a prepararse para el regreso a una Alemania destruida. Las autoridades americanas proporcionaron capacitación vocacional, educación agrícola e instrucción política. Los prisioneros aprendieron sobre el Plan Marshall antes de que fuera anunciado, entendiendo que América reconstruiría en lugar de castigar a Alemania. Friedrich von Tauben escribió: nos prepararon para reconstruir nuestro país. Nos dieron habilidades, conocimiento, esperanza. Transformaron soldados derrotados en futuros ciudadanos. Esta generosidad de los vencedores era incomprensible para mentes formadas por la vindicación nazi. Entre 1945 y 1946, 371.683 prisioneros alemanes fueron repatriados de campos americanos. Regresaron a una Alemania dividida, destruida y desolada. Pero trajeron consigo algo precioso: conocimiento de cómo funcionaba una sociedad industrial democrática. Los prisioneros alemanes que experimentaron la prosperidad americana se convirtieron en agentes involuntarios de transformación en la Alemania de posguerra. Habían visto eficiencia industrial, productividad agrícola y prosperidad democrática. Sabían que la reconstrucción era posible porque habían presenciado una sociedad que lo había logrado.
Muchos exprisioneros alcanzaron prominencia en la reconstrucción de Alemania Occidental. Hans Kroll, prisionero en Camp Shelby, se convirtió en embajador de Alemania Occidental en Estados Unidos. Walter Eggestein, quien enseñó clases en Camp Como, se convirtió en presidente de la Comisión Europea. Rüdiger von Bechmar, retenido en Camp Harne, sirvió como representante permanente alemán ante las Naciones Unidas. Edward Ackermann, prisionero en Fort Robinson, se convirtió en líder en la reforma agrícola alemana. Trajeron métodos americanos a la industria alemana, eficiencia americana a la agricultura alemana, e ideales democráticos americanos a la política alemana. El milagro económico de los años 50 se construyó parcialmente sobre el conocimiento ganado en campos de prisioneros americanos. Hans Kroll escribió en sus memorias: aprendimos que la prosperidad venía de la libertad, no de la conquista. Vimos que la democracia creaba riqueza, que la diversidad traía fuerza, que tratar bien a los trabajadores aumentaba la producción. Estas lecciones aprendidas como prisioneros moldearon la nueva Alemania. Los historiadores han llamado a la experiencia de prisioneros alemanes en América uno de los programas de reeducación más exitosos de la historia. Sin coerción, sin propaganda en el sentido tradicional, el poderío industrial y la democracia americana convirtieron a nazis endurecidos en futuros ciudadanos democráticos. El programa tuvo éxito porque no se basó en palabras, sino en observación. Los prisioneros vieron la sociedad americana funcionando a máxima eficiencia mientras trataba a los enemigos con dignidad. Presenciaron una capacidad industrial que hacía que la producción alemana pareciera primitiva. Experimentaron un nivel de vida que expuso las promesas nazis como fantasías. El doctor Arnold Kramer, el historiador líder de prisioneros alemanes en América, concluyó: América ganó la guerra de propaganda no a través de mensajes inteligentes, sino a través de la pura realidad. Cada comida completa, cada luz eléctrica, cada inodoro funcionando, era un argumento contra el nazismo. Los prisioneros fueron convertidos por la prosperidad. Las estadísticas respaldan esta evaluación. De los 371.683 prisioneros alemanes retenidos en América, menos del 1% intentó escapar, con solo 2.222 intentos totales registrados. Encuestas de posguerra mostraron que el 95% calificó su tratamiento como bueno o excelente. Más notable aún, miles mantuvieron correspondencia con familias americanas durante décadas después de la guerra. En 1985, en el 40º aniversario del fin de la guerra, los prisioneros alemanes sobrevivientes celebraron una reunión en Austin, Texas. Más de 500 exprisioneros regresaron a América, muchos trayendo a sus familias, para mostrarles dónde había comenzado su transformación. Hans Bauer, quien había sido retenido en Fort Robinson, Nebraska, y más tarde regresó para convertirse en médico en Georgetown, Maine, habló en la reunión. La vida en los campos fue una gran mejora para muchos de nosotros, que habíamos crecido en apartamentos de agua fría en Alemania. Descubrimos agua corriente, calefacción central y comida abundante. Pero más que eso, descubrimos dignidad. Kurt Meyer, quien había trabajado en granjas de Iowa, añadió: los granjeros nos trataron no como enemigos, sino como jóvenes hombres lejos de casa. Compartieron sus comidas, su conocimiento, a veces sus hogares. Esta humanidad de gente cuyos hijos estaban luchando contra nosotros, esto nos cambió para siempre. En la cena de la reunión de 1985, Hermann Goetz, entonces de 78 años, dio el discurso principal, que capturó la esencia de la transformación. Vinimos a América como enemigos, como nazis, como creyentes en una mentira. Nos fuimos como amigos, como demócratas, como hombres que habían visto la verdad. América nos mostró que la fuerza no viene de la conquista, sino de la producción. No del odio, sino de la diversidad. No de la tiranía, sino de la libertad. Presenciamos el arsenal de la democracia a plena producción. Vimos granjeros que producían comida para el mundo, trabajadores que construían las herramientas de la victoria y ciudadanos que trataban a los enemigos con dignidad. Aprendimos que la verdadera arma de América no eran sus bombas o tanques, sino su inagotable capacidad para la creación y su inquebrantable confianza. Regresamos a Alemania con una misión: construir una sociedad que pudiera crear en lugar de destruir, que pudiera prosperar a través de la paz en lugar de la guerra. La Alemania que surgió de las cenizas fue construida sobre lecciones aprendidas en campos de prisioneros americanos. Nosotros, que vinimos como conquistadores, nos fuimos como estudiantes. América, de parte de sus antiguos enemigos,
ahora sus amigos, gracias por mostrarnos el camino. El auditorio estalló en una ovación de pie. Americanos y alemanes juntos, antiguos enemigos unidos en reconocimiento de una transformación que había parecido imposible cuando esos primeros trenes rodaron hacia Texas en junio de 1943. La magnitud de la experiencia de prisioneros alemanes en América puede medirse en estadísticas contundentes. Infraestructura de campos. Más de 500 campos en 45 estados. 175 campos principales con 325 campos secundarios. Construcción completada en promedio de 90 días por campo. Población de prisioneros. Más de 371.000 prisioneros alemanes, población pico en mayo de 1945. Promedio de 60.000 nuevos llegados mensuales en los últimos meses de guerra. Contribución laboral. 14 millones de días hombre de trabajo agrícola. 100 millones de pies tabla de madera procesada. 230 millones de pesos en valor de trabajo, años 40. Programas educativos. Más de 40.000 inscritos en cursos educativos. 135 periódicos de campo publicados. 30.000 tomando clases de inglés. 15.000 en capacitación vocacional. Inmigración de posguerra. Aproximadamente 5.000 exprisioneros inmigraron a Estados Unidos. Después de la guerra, más de 12.000 mantuvieron correspondencia con familias americanas. Duración promedio de correspondencia, 31 años. Evaluación de tratamiento. 95% calificó el tratamiento como bueno o excelente. 74% creyó que el cautiverio cambió positivamente su visión del mundo. Menos del 10% mantuvo creencias nazis fuertes para 1945. Los prisioneros alemanes que experimentaron el poderío industrial americano no solo fueron testigos de la historia, fueron transformados por ella. Su cautiverio se convirtió en educación. Su derrota se convirtió en iluminación. Y su encarcelamiento se convirtió en liberación de las cadenas ideológicas del nazismo. Al final, la victoria más grande de América no fue en el campo de batalla, sino en los campos de prisioneros, donde la evidencia abrumadora de la prosperidad democrática logró lo que los ejércitos no pudieron, la transformación completa de mentes enemigas. Los prisioneros habían llegado creyendo en la superioridad alemana y la debilidad americana. Se fueron conociendo la verdad. El poderío industrial americano no solo era abrumador, era incomprensible para mentes formadas por la escasez y la tiranía. Los trenes que los habían traído al cautiverio en 1943 habían transportado guerreros del Tercer Reich. Los barcos que los devolvieron a Alemania en 1946 llevaban arquitectos de la democracia. Habían visto el futuro, y funcionaba. Su historia es un testimonio de una verdad profunda. El arma más poderosa en el arsenal de América no era el poder militar, sino la simple y abrumadora evidencia de la capacidad de una sociedad libre para crear abundancia. Los prisioneros alemanes fueron sorprendidos por el poderío industrial americano, pero en última instancia fueron convertidos por él. En su transformación, yacían las semillas de la redención de Europa de posguerra y la derrota final del sueño nazi. Regresaron a Alemania, no como enemigos derrotados, sino como testigos de lo que las sociedades libres podían lograr. El milagro económico, que transformó Alemania Occidental en los años 50, se construyó sobre fundamentos establecidos, en campos de prisioneros americanos, donde soldados enemigos aprendieron que la prosperidad no venía de la conquista, sino de la libertad. No de la superioridad racial, sino de la dignidad humana. No del control totalitario, sino de la cooperación democrática. Los prisioneros alemanes habían llegado a América esperando encontrar una nación débil y dividida al borde del colapso. En cambio, descubrieron un coloso industrial, de poder ilimitado y humanidad sorprendente. Habían venido como prisioneros de guerra, pero se fueron como testigos del arsenal de la democracia en su pico absoluto. En su asombro, ante la abundancia americana yacían las semillas psicológicas de la Alianza Atlántica, el Plan Marshall y la reconstrucción democrática de Alemania. Habían visto América, y nunca serían los mismos. Sus hijos crecerían en una Alemania democrática aliada con Estados Unidos. Una asociación construida sobre la transformación, que comenzó cuando 1.850 veteranos del Africa Corps bajaron de un tren en Mexía, Texas, y descubrieron que todo lo que creían estaba equivocado. La historia de los prisioneros alemanes en América es en última instancia una historia de redención a través de la revelación. Prueba que a veces, las victorias más grandes se ganan no a través de la destrucción, sino a través de la demostración.
no a través de propaganda, sino a través de prosperidad. No a través del odio, sino a través de la humanidad. Los soldados alemanes, que presenciaron el poderío industrial americano, se convirtieron en los embajadores involuntarios de la democracia, llevando de vuelta a su patria las semillas de transformación que florecerían en una de las reconstrucciones más exitosas de la historia. Su viaje de guerreros nazis a ciudadanos democráticos sigue siendo una de las transformaciones más notables de la historia moderna, lograda no a través de la fuerza, sino a través de la evidencia abrumadora de lo que la gente libre podía lograr cuando trabajaba junta. Al final, ese era el arma secreta de América, no solo la capacidad de producir más tanques y aviones que cualquier nación en la historia, sino la capacidad de transformar enemigos en amigos a través del simple poder del ejemplo. Los prisioneros alemanes fueron sorprendidos por el poderío industrial de América, pero más importante aún, fueron cambiados por él. Y en ese cambio, yacía la fundación para un mundo mejor. Si esta historia te impactó tanto como a mí, déjame saberlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la historia más poderosa no siempre se escribe en los campos de batalla.